pues haciendo honor a la puntualidad, vamos a comenzar esta extraordinaria ponencia con nuestro ponente invitado. Quisiera yo resumir su currículum, pero no veo algo que podamos omitir. Así que vamos a escuchar lo que es la extensa trayectoria de una persona sumamente entregada a su profesión médica y en especial en las cuestiones oncológicas y que tiene una formación bastante sólida y por lo tanto esto lo hace perito en la materia como veremos a continuación. El doctor Sergio David Robles Sandoval, nuestro ponente estelar y nuestro ponente invitado en nuestro grupo. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México, un especialista en cirugía general por la UNAM, especialidad en oncología quirúrgica también por la UNAM. También ha hecho un tratado de lo que es el S0263, acompañamiento emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. También tiene una maestría en alta dirección, máster internacional en oncología general e investigación, doctorante en alta dirección de establecimientos de la salud por el CPEM, diplomado en administración de hospitales por el CLAE, sinodal del Consejo Mexicano de Oncología en cirugía oncológica, experto evaluador de trabajos libres para la Asociación Mexicana de Cirugía General. Ha recibido el galardón licenciado Sebastián Lerdo de Tejada al talento y la innovación institucional, cuarta emisión ISTE 2018. Sí, es socio activo de varias asociaciones internacionales, como lo es la Sociedad Mexicana de Oncología, la Sociedad, lo voy a pronunciar en inglés, Society of Surgical Oncology, socio activo de la Sociedad Quirúrgica de México, AC, socio activo de la Asociación Mexicana de Cirugía General, socio activo de la European Society of Gynecological Oncology. Y sin más ni más, me permito presentarles al doctor Sergio David Robles Sandoval, que nos va a presentar un proyecto extraordinario que está desarrollando. Estamos haciendo sinergia con él en la parte de la nanomedicina y medicina mitocondrial. Y aparte, el título más importante para mí es que es un gran amigo a nivel personal. Adelante, doctor. Bienvenido. El escenario es suyo. Muchas gracias, Alberto. Pues aquí presentándonos con ustedes para que vean una forma en la cual podemos integrar los nutracéuticos en el área de oncología, pero también hay que considerar que el área de la medicina integrativa. Desafortunadamente, lo que nos enseñan en las escuelas, pues es enfocarnos a una medicina alópata y dejando a un lado las creencias que han existido en la medicina tradicional, pero desafortunadamente, como lo hemos visto ya en muchos casos de la oncología, nos centramos en solamente la cirugía, en la quimioterapia, en la radioterapia, y cuando damos el tratamiento oncológico completo, regresamos al paciente al estado que le condicionó la neoplasia. Entonces, pues buscando ciertas estrategias para poder complementar una atención al paciente oncológico, pues identificamos esta propuesta en la cual hay fundamento científico. Hay que considerar que este enfoque de una oncología integrativa no es desplazar un tratamiento convencional, sino ser un coadyuvante en el tratamiento para mejorar la atención de los pacientes oncológicos, y sería muy importante poder prevenir las enfermedades neoplásicas, como se pueden prevenir muchas otras enfermedades que están relacionadas a nuestra microbiota. Ok, entonces voy a compartirles con ustedes la presentación. No sé si le están viendo ya por ahí. Sí, doctor, sí se ve. Entonces, pues vamos a primero definirles qué es el cáncer. Es un trastorno que viene desde el punto de vista biológico y que también está relacionado a un trastorno genético, pero lo más importante que hay que tener en cuenta que es un desequilibrio entre la proliferación de nuestras células y una falla en los mecanismos normales de la muerte celular. ¿Qué es eso? Hay que recordar que todas las células van a crecer,
van a dividirse y van a morir. La muerte celular programada se llama apoptosis. Para la proliferación, para que tengamos una replicación o una división adecuada de las células, pues van a existir diferentes mecanismos de control, mecanismos que van a favorecer la proliferación o que se multipliquen las células activando el ciclo celular, y vamos a tener otros genes que van a favorecer el que se pueda detener para no generar un trastorno en que sigan creciendo las células. De ahí surgen los protoncogenes, que van a ser esos mecanismos que van a favorecer la multiplicación de las células, y los genes supresores, que van a detener o van a favorecer el ciclo y que la célula entra en un periodo, por así decirlo, de invernación. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos, como en cualquier carro, un acelerador y un freno, ¿ok? Ahí vamos manejando, pero surge que hay una alteración, una mutación en el acelerador, en los genes que hacen que proliferen, y de ahí surgen los oncogenes, y es como si trajéramos el acelerador a fondo. Aunque vayamos metiendo el freno, pues va a seguir avanzando el carro. Otra situación que puede pasar es que nos falle el freno, se rompió el chicote o está bajo ahí el líquido de freno, si no nos agarran y no podemos detener a la célula que se está multiplicando. Entonces, se van juntando ciertos sucesos a nivel genético que van alterando cualquiera de los dos, y desafortunadamente llega el momento en que el acelerador se queda a fondo y los frenos ya no nos sirven. Y esto va a conferir la presentación de una neoplasia, la presentación de un cáncer. Cuando todavía hay una cierta forma de regularlo, pudiéramos decir que surgirá alguna neoplasia, pero no tiene la capacidad de dividirse como tal, de invadir tejidos adyacentes, de irse a otros sitios distantes, y aquí pudiéramos decir que es la presentación de un tumor benigno. Pero cuando se genera la alteración de ambos ciclos, pues entonces sí vamos a tener la posibilidad de que esa célula que ya está alterada siga teniendo mutaciones, se siga alterando más, que ya tenga la facilidad de poderse diseminar e irse a otros sitios, lo que sería la formación de metástasis, y que desafortunadamente, al sustituir unas células o un tejido normal por células tumorales, pues vamos a tener el deterioro de los órganos vitales y, por último, la falla y la muerte de las personas. El cáncer desafortunadamente ha ido generando un incremento. Es la factura que tenemos que pagar por querer vivir más. Vamos a tener enfermedades más crónicas. Y en este caso, la exposición a factores de riesgo que van a propiciar el riesgo de padecer una neoplasia, de padecer algún tipo de cáncer. Pero ¿cuál es ese riesgo? Por ejemplo, el pulmón, que es de esta bibliografía el que tiene la mayor incidencia, cerca de 2,5 millones de casos nuevos al año, y que desafortunadamente la mortalidad es tan alta, casi cercano a los 2 millones. El cáncer de mama, que siempre ha estado dentro de las principales causas de cáncer para esta bibliografía, está cercano a los 2,300,000 casos nuevos, con una mortalidad, y desafortunadamente ahí refleja el número de la bestia, el triple 6, 666,000 muertes anuales. El cáncer de colon, que es el objetivo ahorita de esta plática, que está casi cercano a los 2 millones de casos nuevos y una mortalidad por arriba de los 900,000 casos. Y en el caso de los hombres, el cáncer de próstata cercano al 1,500,000, con una mortalidad cercana a las 400,000. Pero, ¿cuál sería esa probabilidad que tendríamos? El cáncer más frecuente que tenemos, que afortunadamente no mata a todos, es el cáncer de piel, con una posibilidad de generar un caso por cada 5 personas. De ahí tendríamos el cáncer de mama o el cáncer de próstata, que sería uno de cada 8 mujeres, el de mama, y uno cada 8 hombres, el de próstata. De ahí le seguiría el de pulmón, que es uno de cada 16, y el cáncer de colon, uno de cada 23. Se refiere en alguna bibliografía que todos en algún momento de nuestra vida tenemos células tumorales circulantes, pero que nuestros
mecanismos inmunológicos favorecen en reinducir la muerte celular programada o la destrucción de estas células para que no proliferen y desarrollemos una neoplasia. Pero ¿cuál es el riesgo de forma general por cualquier tipo de cáncer? 1 de cada 2 hombres padecerá en algún momento de su vida alguna neoplasia y 1 de cada 3 mujeres podrá desarrollar un cáncer desde su nacimiento hasta su vejez. Entonces, sí es una patología muy, muy frecuente. Aquí en las gráficas por colores nos vamos que el color azul es hacia cáncer de pulmón, el rosa al cáncer de mama, el amarillo, el objetivo de esta charla, que sería el cáncer colorectal. En las gráficas que están a mano derecha es de forma general en todo el continente. ¿Y por qué en el continente? Como lo decía Alberto, pues aquí estamos ahorita charlando para donde está la distribución de Sankey, que es Estados Unidos, México, Colombia y Perú. Y específicamente para esos países serían las gráficas que están hacia abajo, teniendo en primer lugar de casos nuevos el cáncer de mama, posteriormente el de próstata, le sigue en tercer el pulmón y en cuarto el colorectal, pero en mortalidad tenemos pulmón como primero y cáncer de colon en el segundo caso. Ya específicamente por países, tenemos que para Estados Unidos son un poquito más de 160,000 casos, con una mortalidad por arriba de los 50,000. En México, 16,000 casos nuevos y una mortalidad casi del 50% con 8,283 muertes. Colombia, de igual forma, 11,000 casos con más del 50% de mortalidad por cáncer. Y en Perú, cercanos a los 5,000 casos nuevos y una mortalidad también un poquito por arriba del 50% con 2,527 casos. Vemos en las gráficas de abajo, decíamos, la casuística de los países de Latinoamérica, Colombia, México y Perú. El mayor índice de frecuencia es el cáncer de mama, le sigue próstata y aquí ya el tercer lugar es colon. Y de mortalidad para estos 3 países tenemos estómago, pulmón y colon. Como yo les comentaba a mis estudiantes, que vemos una mayor frecuencia de los tejidos que están expuestos al medio ambiente. Recordemos que es tubo digestivo, o sea, es un conducto que va desde la boca hasta el ano y pues existe una luz, es una comunicación con el medio externo. Entonces, tubo digestivo, respiramos todos, pulmón, a todos nos da el sol, la piel. En la cuestión de las mujeres, su estímulo que tienen mes con mes sobre el tejido mamario, y el hombre en la cuestión de la próstata son escenarios donde se presenta el mayor incidencia, los mayores casos de cáncer en las personas, ¿no? Pero también una cosa importante hay que detallar, que veremos más adelante, es la microbiota. Tenemos microbiota en el intestino, la mayor parte, pero también tenemos cavidad oral, pulmones, piel, sistema genitourinario y en el tejido mamario. Algunos de ustedes habrán tenido casos de mastitis sin ningún antecedente, sin ningún factor de que estaba lactando, que recibió algún golpe. Mastitis que le llamamos granulomatosas, que reciben antibióticos y antibióticos y antibióticos, y son cuadros que están siendo reiterativos. En este caso hay un trastorno en la microbiota de ese tejido mamario que está favoreciendo esa inflamación. Y aquí para los de México, como verán, la principal causa de muerte por cáncer actualmente para esta gráfica del 2022 es el cáncer de colon. Por eso el empezar con esta neoplasia. Decíamos, existen muchos factores de riesgo que ya se han identificado su relación con las neoplasias, y en este caso la obesidad generando su síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y la inflamación crónica incrementan un riesgo del 14% en los hombres y hasta un 20% en las mujeres. El hábito de fumar, de una exposición directa o indirecta, genera esa exposición a carcinógenos del tabaco, generando un incremento del 18% del riesgo de desarrollar cáncer de colon. El alcohol afecta el metabolismo de los folatos, o sea, afecta algunos factores protectores, pero también va a generar efectos tóxicos hacia los
hacia algunos genes y va a incrementar dependiendo la ingesta que vaya a tener la persona de un 16 hasta un 41% el riesgo de presentar un cáncer de colon. Ya se ha hablado muchas veces, el consumir carnes rojas procesadas, pues va a generar un incremento en el riesgo de compuestos de hidrocarburos aromáticos, nitrosos, aminas, que son carcinógenos químicos que directamente van a afectar las células de la luz intestinal, teniendo un riesgo entre un 30 hasta un 50% la posibilidad de desarrollar esta neoplasia. La diabetes no se diga, de igual forma presentando resistencia a la insulina, la terapia crónica de la insulina que incrementa la utilización de la glucosa y va a favorecer la formación de un hígado graso, incrementando hasta un 30% el riesgo de desarrollar cáncer, así como las enfermedades inflamatorias intestinales que generan inflamación crónica, respuesta inmunológica alterada, estrés oxidativo, carcinogénesis, perdón, y esto inducido por la alteración de la flora intestinal. Se han hecho estudios con medicamentos que se utilizan como antiinflamatorios, como es el caso de la aspirina, el celecoxib o algunos otros AINES, que ayudan a disminuir el riesgo de presentar neoplasias tanto benignas como malignas a nivel del colon. Y les decía, uno de los factores que tiene ya ciertos años que se ha estado explorando es la microbiota o lo que se llamaba anteriormente la flora intestinal. En este caso es la que mayor carga tenemos en el área del tubo digestivo, aunque les refería previamente que la microbiota podemos tenerlo en otras zonas como es la piel, como es el tejido mamario, genitourinario, en los pulmones, en la cavidad oral. Entonces, esta alteración a esta microbiota va a generar una disbiosis y esta disbiosis, como ven en la tabla de abajo, van a generar ya sea de forma directa al liberar toxinas por las diferentes bacterias o efectos directos sobre el tejido, disminuyendo la producción de moco, exponiendo a mayor cantidad de tóxicos a las células intestinales y que con esto se genera ciertas reacciones de respuesta inflamatoria, ya sea para bacterias, para hongos, como sería la TH1, para parásitos, la TH2, la liberación de la TH3 o el 17, que va a favorecer la producción de citoquinas inflamatorias o la misma respuesta celular por las células T reguladoras. Ese es el mecanismo que se ha estudiado ampliamente de cómo se forma o cómo se genera el cáncer. Eso es lo que quiere decir carcinogénesis. Génesis, formación, carcino es sobre el tumor y específicamente colorectal. Y como ustedes ven, hay diferentes vías en las cuales una inflamación, la alteración del metabolismo de la microbiota, la producción de radicales libres de la vía ROS o de NO, la alteración del ciclo celular o la inmortalidad que se genera al limitar la apoptosis de las células tumorales, los cambios en los mecanismos inmunológicos de defensa, daño directo al DNA, el estrés oxidativo y a los factores directos o indirectos que serían las toxinas hacia las células intestinales. Ya más gráfica, normalmente decimos que una imagen habla más que 1000 palabras, pues tendríamos aquí un poquito más esquematizado cuál es esta vía. Alteración de la microbiota en la cual tenemos virus, hongos, bacterias, parásitos, que de forma normal o la eubiosis llevan esa fermentación, esa interacción con lo que nosotros consumimos. Se describe que hay una respuesta inmunológica que puede ser de dos formas dependiendo el tipo de bacterias y lo que consumimos. Decíamos que hay una regulación de respuesta inflamatoria. Los primeros que se dirigen hacia la luz son las células dendríticas que van a tratar de consumir lo que está llegando y exponer esos agentes que ellos han identificado como agresores o no, y liberando una vía ideal o de tolerancia, que es que cuando nosotros dormimos
cuando nosotros acabamos de comer nos da sueño. Entonces se está generando esa respuesta inflamatoria tolerante o que se podría llamar de otra forma antiinflamatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que el mecanismo de fermentación que se llevó ahí por la microbiota y una buena alimentación se está absorbiendo de forma adecuada. De hecho, hay migración de células inflamatorias de glóbulos blancos que si ustedes se toman una muestra de sangre después de haber ingerido alimentos van a ver que se genera una leucocitosis. Pero la buena respuesta la tenemos con que nos da ese sueño, esa marea alcalina que le llegan a decir, pero cuando tenemos una disbiosis, una alteración de esa microbiota o estamos ingiriendo alimentos que no son los adecuados, pues sí se va a generar ese proceso inflamatorio tóxico, esa inflamación crónica en el intestino. ¿Y eso cómo lo vamos a identificar? Pues es que nos da las agruras, que el dolor de gastritis, la distensión, la producción de gases, la diarrea, el estreñimiento, todos esos son datos clínicos de una disbiosis intestinal. En el siguiente esquema donde vienen ejemplificados los factores de riesgo, decíamos del estilo de vida, la dieta, el fumar, el alcohol, del medio ambiente, la localización geográfica, no todos tenemos la misma microbiota. Si se hiciera un estudio de microbiota de todos los que estamos ahorita en la sesión, vamos a tener diferentes bacterias. Eso no quiere decir que unos estén malos y otros no, otros estén enfermos, otros tengan disbiosis, sino que por la zona en la que viven van a proliferar diferentes tipos de microorganismos. Algunas alteraciones propias, como serían los factores genéticos de los pacientes y, decíamos, el microbioma, esas bacterias, hongos, virus y demás microorganismos que tenemos a nivel intestinal. Y lo que les explicaba, se genera esa disminución aquí del moco intestinal. Nosotros clásicamente cuando estudiamos tubo digestivo decimos, pues está una capa mucosa, que son las células que están más en contacto en la luz intestinal. Después viene la capa submucosa, que es la de sostén para las células. Después las capas musculares que van a favorecer ese mecanismo de movimiento del intestino y algunos van a tener otra cobertura que sería la serosa. Pero actualmente ya se describen dos capas funcionales. Uno, la microbiota. Dos, el moco. Cuando tenemos una disminución del moco y tenemos una disbiosis, se va a favorecer que tengamos, uno, una mayor permeabilidad intestinal. Y el problema es que esa permeabilidad intestinal que se da puede también favorecer a la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Un como le dicen, un área muy importante para poder proteger a nuestro cerebro de ciertas agresiones, de toxinas, al tener una permeabilidad intestinal por el eje intestino-cerebro, va a haber también una permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por eso se pueden relacionar algunas veces cuando hay un paciente con una encefalopatía hepática por amonio, pues ¿qué hacemos? Dar laxantes para barrer la flora intestinal y que se disminuya esa flora y con eso mejoramos, ya que disminuimos esa inflamación y disminuimos esa permeabilidad, tanto a nivel intestinal como en la vía de la barrera hematoencefálica por la vía de la sonulina. Entonces, aquí vemos qué es lo que está pasando en el intestino. Y este es el modelo tradicional de carcinogénesis, donde tenemos en el primer cuadrito un intestino normal, un epitelio normal sin alguna alteración, pero decíamos, se van generando alteraciones. Aquí dice, se inactiva un gen supresor, o sea, el freno empieza a fallar. Después viene una activación de un protoncogen, o sea, va apachurrando el acelerador. Y entonces vemos cómo se va generando una hiperplasia, la formación de un pólipo. Posteriormente se van agregando más mutaciones y entonces este crecimiento dentro del intestino va transformándose a células malignas que se forman células invasoras y posteriormente la metástasis. El intestino grueso
como se conoce al colon y al recto, pues es una área específica del intestino, la parte distal, que va a tener varias áreas, empezando aquí en la válvula ileocecal con el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoides, el recto y el ano. Y va a haber diferente forma de presentación de los tumores. Por ejemplo, los del lado derecho, la mayoría de las veces se presentan por cuadros de anemia crónica sin una causa específica. El paciente lo van viendo pálido, que tiene dificultad para respirar, hace alguna actividad y se siente cansado. Nunca he notado que tenga sangrado, por ahí cierto manchadito en las evacuaciones, y cuando se le empiezan a hacer estudios, encontramos que la lesión está del lado derecho. Por ser la parte más amplia del intestino, da la posibilidad de que crezca sin generar una obstrucción. Pero del lado izquierdo, donde ya el intestino grueso o el colon es más delgado, aquí un crecimiento tumoral se va a expresar la mayoría de las veces con un cuadro de obstrucción, un adelgazamiento de las evacuaciones. Aquí sí hay datos de sangrado activo. Habitualmente decíamos, puede presentar una hemorragia profusa o puede haber lo que se le llama sangre oculta en las evacuaciones, dolor abdominal por la oclusión que se está generando, cambios en el hábito intestinal, ya sea presentar diarrea crónica o evacuaciones con mucho moco, o de caso contrario, el estreñimiento, dejan de comer, empiezan a bajar de peso, la presentación de náuseas o vómitos, dependiendo si ya está generando una obstrucción. Y decíamos, en los casos donde se presenta el sangrado oculto, pues la fatiga y la anemia que pueden presentar los pacientes. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? El método ideal es la colonoscopía, meter una cámara a través del recto para poder visualizar el intestino. Es el método ideal porque al identificar la tumoración se pueden tomar biopsias y obtener el diagnóstico. En sitios donde no hay esta estudio de diagnóstico, se podría utilizar todavía el colon por enema, donde veríamos una falta de llenado que se le conoce como el signo de la manzana mordida. Una radiografía de tórax que nos sirve para identificar si hay metástasis a nivel de pulmón, a nivel serológico en la sangre, un marcador tumoral, que no son diagnósticos, nos sirve para poder evaluar el tratamiento y la evolución y como parte del seguimiento de los pacientes, aunque dependiendo de la estirpe del tumor, habrá algunos casos que no se eleva, y la tomografía, que también nos ayuda a identificar la extensión de la enfermedad. Una vez que ya lo diagnosticamos, hay que clasificarla, qué tan avanzado está el problema. Las primeras dos etapas son meramente quirúrgicas. Si hubo que el paciente debutó con una oclusión intestinal, con una perforación, donde no obtenemos ganglios suficientes para poder clasificar, esos pacientes hay que llevarlos a un tratamiento complementario con quimioterapia. Pero ya la enfermedad que no está localizada, como sería la etapa 3, donde ya sale de la luz intestinal, ya atraviesa todo lo que sería la pared del intestino y hay ganglios afectados, o en la etapa 4, donde ya hay enfermedad a distancia, ahí hay que dar un tratamiento sistémico complementario. Acá vemos en la imagen de abajo cómo hay diferentes genes que se pueden identificar y que pueden ayudar al oncólogo médico a poder establecer una terapia dirigida. ¿Cuánto vive un paciente con cáncer de colon? Cuando se diagnostica tempranamente y se da un tratamiento oportuno, tenemos que entre un 85 y 95% viven a 5 años. En la etapa 2, cuando todavía está confinado al intestino, pero que ya penetró más hacia esa pared, entre el 60 y el 80%. La etapa 3 ya va disminuyendo esa enfermedad que ya invadió los ganglios, en lo cual va del 30 al 60%, y la etapa 4, pues sí, la posibilidad de sobrevida a 5 años es mínima, ¿no? Aquí les mencionaba, hay algunos factores predictivos y factores pronósticos que son marcadores genéticos que se identifican en el tumor, si hay mutaciones ya específicas donde tenemos terapias dirigidas, o si no identificamos ganglios suficientes, no se pudo quitar la enfermedad completa, cuando es del lado izquierdo el tumor
o que tenga una edad menor a 70 años. Idealmente, pues hay que complementar la cirugía con un tratamiento adyuvante de quimioterapia. Pero aparte de identificarlos temprano, ¿qué puede ayudarnos a salvar vidas? Además del cribado, de realizar una prueba de sangre oculta o poder realizar una colonoscopia. Decíamos, la aspirina es un factor protector, algunos analgésicos no esteroideos, el comer de forma saludable, no consumir alcohol, el hacer ejercicio, el obtener suficiente vitamina D, vitamina A también nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Hay que recordar que el 80% de la respuesta inmunológica del cuerpo se da en el intestino. Por eso es importante tener aportes de vitamina A y de vitamina D, estar en el peso ideal y dejar de fumar. Hablábamos de los factores de riesgo y la microbiota. Actualmente existen las ciencias ómicas que van a hacer esa interacción que tiene la microbiota con los prebióticos, con el sustrato. Y entonces el microbioma humano se le va a definir como el conjunto formado por los microorganismos, sus genes y los metabolitos que van a colonizar el cuerpo. El metagenoma corresponde al material genético del microbioma y del huésped. La metagenómica es el estudio de una colección de material genético de las bacterias directamente de una muestra de estudio. La transcriptómica es el estudio del ARN totalmente escrito y eso nos puede servir para identificar qué bacterias o microorganismos tenemos a nivel del intestino. La metaproteómica estudia las proteínas y la metabolómica el perfil metabólico de esta microbiota. Ya hay estudios, es un estudio de revisión donde podemos prevenir y tratar potencialmente el cáncer de colon con productos naturales. Hay hierbas medicinales que pueden ayudarnos a obtener una respuesta antiinflamatoria a nivel intestinal, los nutracéuticos, que es el motivo de esta charla, en el cual pueden ayudarnos a disminuir ese estrés oxidativo, el disminuir esa inflamación que se genera a nivel intestinal al favorecer la microbiota. Algunos otros suplementos, como son frutas cítricas, el aceite de olivo, que son varios de los componentes que contienen estos nutracéuticos, de los flavonoides, de los carotenoides, decíamos la vitamina A, que es importante para nuestra respuesta celular. Uno de estos posbióticos, que sería esa interacción del prebiótico con el probiótico, que quiere decir el sustrato y el microorganismo, es Velázquez, que es un producto que nos va a ayudar a tener una acción antioxidante potente, lo que sería el Horizon Enzyme. Tiene esa posibilidad, gracias a la nanotecnología, de poder penetrar la capa interna de la mitocondria y favorecer el efecto antioxidante. Es de los antioxidantes más potentes que se conocen actualmente, ya que actúa directamente dentro de la mitocondria y nos ayuda a mejorar su metabolismo. Normalmente hemos escuchado por ahí, es que ya engordé porque tengo mi metabolismo que ya está más lento. Efectivamente, las mitocondrias se van enfermando, van disminuyendo su actividad metabólica, la cual se está orientando cada vez más a carbohidratos, no metaboliza ácidos grasos de cadena corta, tiene ciertas alteraciones y de tener un mecanismo normal de un ciclo metabólico adecuado que nos puede llevar por molécula de glucosa a una vía anaerobia y de una vía aerobia producir cerca de 34 moléculas de energía, de ATP, pero cuando nos quedamos solamente con la vía en la cual la célula genera menor cantidad, hay un metabolismo alterado, solamente quiere consumir glucosa, pero nos da 2 o hasta 4 moléculas de ATP, esa célula y esa mitocondria ya no están funcionando adecuadamente. Por eso nos refieren que el metabolismo se va haciendo lento. El problema no es de que se haga lento al 100%, sino que se está ocupando mal esa energía, ese sustrato. Y por eso también nos refieren que en el efecto de Warburg, cuando hay esta alteración del metabolismo de la glucosa,
pues las células empiezan a consumir y a consumir y a consumir glucosa. De ahí un parámetro para poder realizar el estudio del PET-CT, que sería la tomografía con emisión de positrones. Se ocupa este mismo principio, ya que la célula consume mucha energía, le ponen un método, un material radioactivo, y entonces las células tumorales se quedan con ese material radioactivo y en el gamagrama, la imagen, podemos identificar las zonas que más pintan son las zonas que tienen las células tumorales. Otro de los productos que se manejan actualmente, otro posbiótico, sería Chronoid Fire, el cual también tiene cierta actividad de producir polifenoles del té verde, tiene algunos componentes que nos van a ayudar a mejorar nuestra quema de grasa, activar esa mitocondria, a favorecer un buen funcionamiento del hígado, teniendo una alta utilización de flavonoides, de polifenoles del el té verde. Hasaki, que es un modulador de la microbiota intestinal. Decíamos, hay una alteración que nos genera una inflamación crónica. Este producto Hasaki, que contiene bovia, que va a ayudar a equilibrar nuestra microbiota, favoreciendo la expresión de Bacteroidetes y de la Arquenmansia mucinophila, que es una de las bacterias que actualmente se le está apostando porque tiene dos vías, por así decirlo. Uno, actúa degradando el moco y ayuda a que las demás bacterias puedan alimentarse de ese moco y que los enterocitos o las células del intestino se puedan nutrir. Pero un efecto anormal que pudiéramos tener es de que algunas bacterias, cuando tenemos una capa delgada de moco, entran y son cubiertas por ese moco cuando tenemos una presentación baja de Akkermansia, que va a protegerlo y va a impedir el que se puedan erradicar estas células, microorganismos anormales, ¿no? Y decíamos, una buena regulación de la microbiota pues va a favorecer la homeostasis del metabolismo de la glucosa, modula la inflamación, ya que favorece que las células T nativas o vírgenes que no han sido expuestas a una célula presentadora de antígeno y que habitualmente estas pueden irse inicialmente por la vía de TH17 a formar un proceso de elaboración de citoquinas, de un proceso inflamatorio, pero cuando se van hacia la expresión de las células T reguladoras, ayudan a mejorar la inflamación. Ese es el mecanismo protector en el cual nos ayuda a disminuir la inflamación del intestino, reduce las alergias, reduce el, esa alteración que está generando la obesidad, el intestino perezoso, nos ayuda a mejorar la regulación del intestino, del movimiento intestinal. Y al disminuir la inflamación del intestino por la vía intestino-cerebro, el eje intestino-cerebro, pues nos va a ayudar a mejorar esa inflamación del cerebro. Aquí veíamos con la utilización de Hasaki o de Bovia, vamos a tener lo más importante, una diversidad de la microbiota. ¿Sí? Con esto favorecemos la eubiosis, que hay una regulación a la mejoría del intestino. Con nuestra dieta occidental, pues, desafortunadamente va a haber una proliferación de bacterias inflamatorias como enterobacterias, Clostridium, Streptococos, que nos van a distender, a generar diarrea, estreñimiento, la famosa colitis, la gastritis. En este artículo de revisión sobre la mucina, la microbiota intestinal y el uso de posbióticos, pues hace un diferencial entre esa dieta rica, la de Occidente, las pizzas, las hamburguesas, los panes, el alcohol, el tabaco, la contaminación ambiental, cómo favorece a la disbiosis, una disminución en la regulación de nuestra microbiota, la alteración del moco, un moco más adelgazado, la exposición a los metabolitos de estos microorganismos anormales, que va a favorecer
la separación de las células, la permeabilidad, y que nos genere de forma directa la alteración de estas células, pero que también pasan estos productos inflamatorios. A diferencia de una dieta ideal, en uno de los casos pues nos han referido a la dieta mediterránea, en la cual va a favorecer una eubiosis, mayor cantidad de verduras, de frutas, de carne blanca o de carnes azules. ¿Qué son las carnes azules? Pescados, mariscos. Las blancas son las aves. El consumo de huevo, que nos va a favorecer a tener una capa gruesa de moco, que nos va a favorecer un buen epitelio intestinal, disminuir esta permeabilidad y sobre todo una adecuada diversidad de estas bacterias para que favorezca la formación de ácidos grasos de cadena corta, que ahí nos ayuda con el metabolismo del butirato a favorecer un estado antiinflamatorio. Aquí vemos otra imagen donde están los prebióticos, los alimentos buenos, por así decirlo, lo que deberíamos consumir todos, que van a favorecer el crecimiento de las bacterias buenas y estos con el producto de la fermentación a producir los posbióticos, que serían estos sustratos que ya son digeribles, que son absorbibles y que van a favorecer la disminución de la inflamación del intestino, disminuir la producción de citoquinas inflamatorias y en algunas células anormales o mutadas, regresarlas a el mecanismo de la muerte celular programada. Aquí está otro ejemplo donde la dieta, al tener esa interacción con los ácidos grasos de cadena corta, podemos tener una vía antiinflamatoria donde nos dé una adecuada unión de las células, un adecuado grosor del moco, de la luz del intestino, un adecuado metabolismo del butirato, esta formación del triptofano que nos va a ayudar a formar serotonina, pero serotonina que va a estar a nivel de la luz intestinal, no es la serotonina que va a estar en el cuerpo. Por eso, al tener una microbiota adecuada, una eubiosis con un buen metabolismo del triptofano, se va a relacionar con bienestar, el paciente se siente feliz. Por eso dicen que pacientes con depresión, con ansiedad, si hacen ejercicio y tienen una buena alimentación, de ahí vamos a tener un proceso antiinflamatorio y el paciente va a estar feliz. Vamos a disminuir esa depresión, esa ansiedad. Y aquí vienen los ejemplos de nuestros cuatro, productos en los cuales vamos a interactuar. Aquí en este ejemplo, en este artículo también de la interacción de la microbiota con el cáncer a nivel gastrointestinal y a nivel geniturinario, como verán, los ejemplos del incremento de las bacterias por tipo de cáncer. O sea, esta microbiota alterada puede producirnos cáncer de estómago, de páncreas, de colon, a nivel de hígado, de la vía urinaria por la vejiga, en la vía, en las mujeres, cáncer cervicuterino, cáncer de ovario, endometrio, cáncer de mama por la alteración del estroboloma, que es el mecanismo regulatorio de los estrógenos o, en el caso de los hombres, de los andrógenos y puede favorecer la producción del cáncer de próstata. Aquí hay una tabla donde vienen ciertos efectos antitumorales de la microbiota, las diferentes bacterias en las cuales se les ha identificado cómo pueden ayudarnos a disminuir este proceso inflamatorio, cómo afectar las células tumorales induciendo una respuesta inmunológica y con ello podamos favorecer que estas células sean destruidas o que sean llevadas a la apoptosis, a la muerte celular. Uno de los medicamentos que se ha utilizado, de los tratamientos que se ha utilizado en boga en oncología más recientemente, es la inmunoterapia. Utilizar medicamentos que favorecen la respuesta inmunológica para destruir tumores. Pero, ¿qué creen? Aquellos medicamentos anti-CTLA4 o anti-PDL1 que van a favorecer
esta respuesta inmunológica si el paciente consumió antibiótico hasta un mes antes de haberse iniciado el tratamiento, vamos a tener una respuesta desfavorable. Un alto costo de este tipo de medicamentos que anda por arriba de los 100,000 pesos al mes, que se puede afectado porque se alteró la flora, perdón, la microbiota intestinal por haber consumido un antibiótico. Aquí está el ejemplo de cómo se favorece la carcinogénesis, la formación de tumores por la alteración de la microbiota intestinal de las bacterias con la alteración del grosor del moco, la exposición directa de estos agentes proinflamatorios hacia las células de la luz intestinal y que favorezca la producción de un adenoma, de inflamación crónica, de un cáncer de colon. A diferencia de una buena dieta, de una buena alimentación, en este caso del uso de estos suplementos que nos van a favorecer el efecto antioxidante, el disminuir la inflamación crónica del intestino al regular nuestra microbiota intestinal y que de forma directa va a ayudarnos a modular esta respuesta inmunológica. Aquí viene otro ejemplo de cuáles son el efecto de los polifenoles. Decíamos, el Cronuit tiene polifenoles. Aquí nos ayuda a tener ese efecto prebiótico, un buen sustrato para la alimentación de nuestros microorganismos adecuados. Disminuye la inflamación, disminuye el cáncer, favorece al disminuir la inflamación cerebral a que mejore ese efecto neuroregenerativo del intestino, del cerebro. Y aquí vamos a identificar este mecanismo del ciclo del butirato, donde va a ayudarnos a regular la energía. Para eso tenemos el VELASH, que nos va a tener una acción antioxidante. Va a favorecer la inducción de las células anormales, de que se destruyan solitas, de meterlas otra vez a su muerte celular programada, disminuir la inflamación, dificultando la activación del NF-kappa beta, que es un factor inflamatorio que induce la expresión del factor de hipoxia celular que lleva la angiogénesis del tumor, mejora esas alteraciones del DNA, tiene los efectos antioxidantes que decíamos. Entonces, al tener un buen metabolismo del butirato con estos agentes, con estas patentes, pues nos va a ayudar en gran parte a un estado antiinflamatorio, a combatir esta carcinogénesis. Por mi parte, ahorita sería todo. Por si queda alguna pregunta, vamos a dejar a Alberto Rosete Cepeda, que tiene formación como técnico en ventas por la Canacopes, licenciado de diseño gráfico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una maestría en administración por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es asesor de marca y publicidad empresarial. Es un empresario en publicidad de empresa. Es empresario en equipo para eventos, inversionista trader en metales, precios y activos digitales. Es un especialista SEO de posicionamiento en Google, autodidacta de Kabbalah, misticismo y medicina ancestral, y es asesor del Kaizen y miembro de Mastermind Reto Diamante en un año. Es líder oro en Sankey. Y pues bueno, vamos a dejarlos que nos dé su participación empresarial, porque también ustedes estarán interesados en conocer cómo estos productos pueden ayudarnos. Aquí yo lo único que les hago reflexión es al Ikigai, que sería el modelo que estamos utilizando en cuál es la razón de ser por la que venimos a este mundo. Te cedo la palabra, Alberto, mientras a los ponentes les tenemos un regalito que lo iré subiendo a nuestro chat, mientras tú les generas tu presentación. Pues muchísimas gracias, doctor. Es sorprendente todo esto que aprendimos, en verdad, sobre todo porque viene de un especialista conocedor en la materia y que hace 2 meses y medio aproximadamente estuvo sentado como oyente, como tú lo estás haciendo en este momento, mi estimado auditorio. Vio el potencial y dijo, vamos con todo. ¿Sí? Lo está aplicando fenomenalmente con sus pacientes. Y bueno, para quienes no conozcan la moneda mexicana o vamos a irnos a una moneda internacional,
Hablamos de que un tratamiento oncológico puede llegar a costar $5,000 al mes. Y yo te pregunto si eso realmente es factible para el promedio de las familias de América Latina. Entonces, ¿qué nos queda? Entender las causas que pueden ocasionar no solamente la cuestión del cáncer, sino muchos otros padecimientos crónico-degenerativos y hacer conciencia y ver que en realidad toda esta cuestión de tratamientos que manejamos tienen sustento médico científico avalados por las autoridades sanitarias de cada país, México COFEPRIS, Estados Unidos con FDA, INVIMA en Colombia y el Ministerio de Salud en el Perú, ¿sí? Y yo te hago una pregunta. ¿A ti te gustaría tener una participación de algo que puede coadyuvar de excelente manera a lo que es el tratamiento de estas enfermedades crónico-degenerativas derivadas de un estilo de vida moderna, mala alimentación, tal vez derivada de la tradición o tal vez derivada de la necesidad de los hábitos de trabajo, del estilo de vida? Entonces, tú requieres conocer estas patentes y si te dieran la exclusividad de manejarlas en tu entorno cercano, ¿tú le verías un potencial? Yo te apuesto que sí. Y mira, el doctor Sergio nos acaba de hacer un fabuloso regalo. Qué bueno que te quedaste al final y qué bueno que viste toda esta información, porque el doctor Sergio nos acaba de regalar un libro extraordinario que incluso está en la cuestión de las cosas que deseo leer, que se llama Hábitos Atómicos. Y es que somos seres de hábitos. No es que te haya caído la maldición gitana o como decían por ahí de mediados del siglo XIX, que sea una cuestión diabólica, una maldición y que sea un castigo divino, sino que tú eres producto de muchos de tus hábitos. Entonces, si vamos a leer esos hábitos, que no solamente es en la cuestión de la salud, sino también en la cuestión de desarrollo empresarial, desarrollo formativo, vas a cambiar y transformar tu vida. ¿Sí? Como te comentaba, esta cuestión de lo que son estas patentes están avaladas por las autoridades sanitarias. No es un producto más que sale al mercado, llamados aquí en México productos milagro, sino que tiene ciencia. Y entre las certificaciones vamos a ver que tiene certificación kosher, que es la certificación que otorga la comunidad judía aquellas cosas que son inofensivas al organismo y que respetan los preceptos de lo que es la pureza del organismo humano. ¿Sí? Ya de ahí ya tienes un gran aval. Certificación BCCG que no contiene sustancias prohibidas para los atletas de alto rendimiento y certificación SG que no tiene agentes inflamatorios. Además de que cuenta con los manuales de investigación. Los manuales de investigación se los puedes pedir a la persona que te invitó a esta sesión si perteneces a algún grupo de WhatsApp, al administrador del mismo, si perteneces a alguna cuestión de que te haya invitado a alguien, a esa persona pídele todo este sustento, porque lo vimos en manos de un profesional reconocido, no solamente a nivel local, sino nacional y hasta internacional, ¿sí? Y que también se encuentra en los libros de especialidades médico-farmacéuticas PLM, con todo lo que es el funcionamiento, qué hace y cómo lo hace, o en términos correctos, farmacocinética y farmacodinamia. Y vamos a ver esta parte de que este proyecto se encuentra sus laboratorios en Japón, como comentamos, es de uno de los países donde hay mayor control de calidad, pero también del Instituto Luis Pasteur de Francia es el comité científico y de ahí comenzamos en América Latina por un convenio en el cual se hace la distribución a nivel mundial. Esto ya tiene 40 años implementándose en Japón, sin embargo no se había lanzado al mundo y comenzamos primero por México hace 14 años, Estados Unidos hace 10, Colombia hace 6 y Perú hace 3 años, en un mercado latente de 700 millones de personas. Y apenas, sorprendentemente, 500,000 personas saben de este proyecto. Quiere decir que por cada persona que sabe de este proyecto, hay 1,400 que no. Y es donde viene la exclusividad, porque de esas 500,000 personas, muchos son pacientes o consumidores y aproximadamente una cuestión de participación activa de apenas unos 4,000 distribuidores activos que están haciendo una sinergia económica fenomenal, porque ya oíste lo que vale un tratamiento médico. Sin embargo, vamos a ver que hay un apalancamiento total. ¿Cómo es esto?
Ya esas tiendas, cuando, si alguien te dijera, te voy a montar una tienda, tú te imaginas que te van a pagar la renta de un local y tú lo vas a distribuir localmente. Sin embargo, eso ya no funciona, ¿sí? La conectividad ha hecho que se haga el comercio en línea y tú tengas acceso a una tienda en línea, pero también tengas prácticamente el acceso a un apalancamiento extremo a nivel empresarial. ¿Sí? Te lo dice alguien que ha conocido las cuatro eras o cuatro eras económicas, la era industrial, la era agrícola, la era industrial, la era de la informática, pero ahora estamos en la era de la conectividad. En la era agrícola, quien tenía la tierra, quien tenía terrenos para cultivo, era quien tenía el poder económico. En la era industrial, quien tenía acceso a la maquinaria, a los préstamos bancarios, era quien tenía acceso a lo que es la riqueza. Sí, pero en esta era ya no se necesita tanto dinero para hacer riqueza. Mucha gente dice es que yo no tengo dinero. Espérame, no necesitas dinero en esta era. Lo que necesitas es, en su momento fue la información, pero ahora son los contactos. Así como estás oyendo, la moneda cambiaria, la moneda económica que hace la riqueza en estos tiempos son los contactos. ¿A quién conoces? ¿Y por qué medio puedes llegar a conocer personas sobresalientes en diferentes ramas, como lo es el doctor Sergio David Robles Sandoval? ¿Y qué hace la compañía? Te pone toda la infraestructura con almacenamiento, se encarga de entregarlo por ti, se encarga de hacer la facturación. Fíjate nada más de esto. Un control fiscal que la compañía hace la facturación, que tenga un call center especializado tanto a atención a pacientes como atención al público en general, como atención médica, a los profesionales de la salud, que se haga la distribución inteligente de esto, que haya una administración en línea, es decir, que tú desde una plataforma digital puedas ver cómo está tu proceso de generar ganancias. Una tienda en línea válida en los cuatro países, México, Estados Unidos, Colombia y Perú, a tu nombre y que tú puedes distribuir con tus contactos y conocidos. Alcance a las tecnologías de la información, capacitación constante, créeme, te lo dice alguien como dijo el doctor Sergio. Yo vengo del área administrativa, gráfica y publicitaria. Y estoy hablando y más o menos, créeme, más o menos, porque me falta mucho para aprender, entendí una parte de lo que dijo el doctor Sergio, pero eso deriva de una capacitación constante y eso es que seas mejor persona y alcances un nivel en el cual puedas desarrollar mucho más allá tu potencial, generar operaciones que genere el laboratorio las operaciones por ti, ¿sí? Y desarrollo e innovación de productos y patentes únicas. Es decir, ya no vas a tener que invertir en generar el hilo negro, ¿sí? Hay gente que me dice, es que yo estoy desarrollando un producto, espérame, ese producto ya existe. Lo único que requerimos es la conectividad, ¿sí? Un ejemplo coloquial es como si te dijera, Sanki, ¿sabes qué? Yo pago la fiesta, yo hago la fiesta y tú simplemente pon a los invitados. Como muchas de las personas que están aquí, ¿sí? Han sido invitadas para conocer estas patentes porque, ¿por qué? Porque realmente es sorprendente lo que vale un tratamiento oncológico. Y yo me pregunto si realmente está tu familia, está el promedio de la familia latinoamericana en posición de pagar $5,000 al mes, ¿sí? Eso hace que cualquier precio sea mucho más económico y es donde la prevención es la madre de la tranquilidad. Donde tú al prevenir vas a tener no solo una cuestión de salud, de bienestar y de verte bien, de sentirte joven, sino que también podamos manejar un concepto más allá que es la longevidad. ¿Y cómo funciona este corporativo? Bueno, pues tú vas a tener una distribución intelectual, como lo estamos haciendo actualmente contigo. Estamos distribuyéndote el conocimiento de estas patentes, su certeza médica científica, y tú te apalanques de estas conferencias para atraer un grupo de pacientes o de clientes como invitados. Ellos al afiliarse, al consumir las patentes, van a quedar registrados en tu código de forma permanente. Tú simplemente distribuyes el conocimiento, ¿sí? Olvídate de las tiendas locales con producto, olvídate de el ir tocando de puerta en puerta. Actualmente con las tecnologías como el Zoom, como el WhatsApp, etcétera, se distribuye mucha información y eso ya lo tienes en tu aparato celular.
Los contactos ya los tienes, entonces vas a distribuir la información para que llegue a quien realmente lo requiere, a quien realmente lo necesita. Y escuchando las estadísticas que nos dijo el doctor Sergio, pues yo no me quiero arriesgar a ser uno de los dos, o uno de los tres, o uno de los cinco. Coméntame si a ti te gustaría jugarte como si fuera una ruleta rusa, ponerte revólver a la cabeza y ver si te toca a ti la bala, ¿sí? Entonces, aquí vamos a manejar una cultura de prevención, pero también de preventiva y correctiva también, ¿sí? ¿Y cómo va a ser esto? Vas a poder abrir mercados internacionales. Fíjate que este potencial de manejar solo la información y no el peso de lo que es la distribución física, te hace más joven, más dinámico, más enérgico y hacer una distribución bastante sólida que puede ser con tus amigos, con tus socios, con tus compañeros del colegio, de la iglesia, etcétera, pero también de los diferentes mercados. ¿Sí? Entonces, imagínate que tú puedas hacer esta distribución de estas extraordinarias patentes apalancándote de cosas que tú ya tienes. Y aparte te permita generar dos negocios en uno. ¿Cómo es esto de dos negocios en uno, Alberto? Bueno, pues tú puedes, como profesional de la salud, como empresario que quieras desarrollar empresa, entregar en la mano de la persona en la patente, pero también puedes apalancarte de que ya hay bancos, de que ya hay mensajerías que hacen las entregas por ti y tú simplemente distribuyes el conocimiento. Maneja el laboratorio 9 dividendos fenomenales que van desde la simple y llana comercialización hasta lo que es el manejo todo en línea automatizado, como es el bono diferencial, también producto de regalo, por lo que es el manejar cada vez más y más clientes, tú recibas muchísimo, muchísimo producto de regalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier giro, la base son los clientes. No hay un solo negocio, no hay una sola institución en la cual la base no sean los clientes, los consumidores de ese producto o servicio, ¿sí? Pero de ahí viene lo que es duplicar y de ahí vas a recibir otros bonos por enseñarle a otras personas lo que pueden hacer estas patentes, siempre y cuando quieran desarrollar el negocio. Tal vez dicen, no, yo me quiero quedar como cliente, como consumidor nada más. Yo prefiero comprar mi cajita de tratamiento y tomar una al mes en vez de que me dé un cáncer y pagar más de $5,000 al mes, ¿sí? O también un bono de liderazgo, cuánto vas generando una bola de nieve que te permite generar o recibir dividendos por parte de la compañía y esos son ingresos residuales. Cuando la bola de nieve está en marcha, ya no se detiene. Entonces empiezan a generarse cada vez más consumidores porque, ¿qué crees? Somos 8 billones de personas en este planeta y queremos llegar al primer billón y apenas vamos en 500,000 y participantes activos apenas 4,000. ¿Sí? Entonces tenemos un mundo que comernos y nos faltan muchas bocas, nos faltan mucha información, nos falta mucha información en el mundo y nos faltan muchas personas que hablen sobre estas patentes, ¿sí? Entonces tú empiezas a generar ese efecto y te voy a poner 3 ejemplos básicos de estos bonos, pero son muchísimo más, son 9 y todos se van acumulando, es decir, ninguno sustituye a otro, todos se van sumando, sumando, logrando determinados objetivos. Vamos a verlo rápidamente. Por ejemplo, cuando alguien decide volverse distribuidor, tú eres quien le da la bienvenida, ¿sí? Tú recibes, si compra un paquete pequeño, porque todos son paquetes de producto que te pueden servir para consumirlo, para tomarlo, regalarlo, venderlo, tú decides qué haces con ese paquete. En realidad el paquete en sí no es el negocio. El negocio es la apertura de mercados a través de la distribución intelectual y que el laboratorio surta. Te lo dice alguien que vivió en el mundo industrial mucho tiempo y yo feliz de la vida. ¿Por qué? Porque decimos aquí en México, tenemos una frase, ni las manos meto. Cuando era una cuestión de maquinaria y todo eso, tenía yo que estar al pie del cañón, pagando, etcétera, manchándome las manos incluso a veces, pero aquí no meto ni las manos, el laboratorio se encarga de distribuir. Entonces, si alguien se inscribe con un paquete pequeño de 7 cajas, cada caja es un tratamiento para un mes, tú vas a recibir
$45 de ganancia, tan solo por darle la bienvenida, recomendar y que él entre. O bien con un paquete grande de 21 cajas reciba $135, ¿sí? O si es alguien que tú recomendaste en segunda generación, es decir, que alguien haya recomendado a esto a otra persona, tú por ser el mentor del primero recibes $15 por el paquete pequeño o 45 por el paquete grande. No te preocupes, aquí manejamos mucho en Sankey el concepto de primero ganas y luego aprendes cómo ganaste. Y es verdad, ¿eh? Hay gente que primero dice, no, yo quiero sacar todas las cuentas. No, primero mete toda la carne del asador e irás viendo cómo va llegando el dinero a tu cuenta bancaria. O bien, este es otro que se suma, es abriendo dos líneas de distribución diferentes. ¿Sí? Pueden ser dos países, pueden ser dos ciudades, pueden ser dos grupos sociales, como por ejemplo la gente de la iglesia y la gente del colegio. Por cada dos cajas en una línea y dos cajas en otra, tú recibas un equivalente a $5, ¿sí? Pero como es bola de nieve, aquí pone un ejemplo de 20 pares, ¿sí? Pero créanme que a nivel personal he recibido muchísimo más pares, ¿sí? Y cada parte lo paga la compañía $5. Entonces, por ejemplo, aquí son $100 semanales, ¿sí? Por algo que tú iniciaste y de ahí fue creciéndose de manera orgánica. Vaya, esto está por abrirse a otros países y esta bola de nieve nadie la detiene. Imagínate lo que va a pasar con el paso del tiempo. O también porque haya personas que estén consumiendo las patentes mes con mes, ¿sí? Mes con mes y si son 15 personas, tú recibas $250 al mes, que si son 25 tú recibas $500 al mes. Si son 50 personas a través de tu recomendación estén tomando la patente mes con mes, son $1,000 al mes. Pero lo más importante, si tú recomiendas, si son 130 tú recibas $5,000 al mes. Y alguien me podrá decir, oye, 130 personas son muchas, sí, pero también lo son $5,000. Y esto se sume a todo esto. En otras palabras, te comento que hay personas que están ganando no 5,000, sino 10,000, 20,000 o la cantidad que quieras, $30,000 al mes. ¿Sí? ¿Por qué? Por hacer esto, expandir el concepto y que las cosas lleguen a quien lo requieran. Si aparte de la cuestión de salud, que viste que ya por eso ya es un motivo suficiente para decir, yo quiero tomarlo. Ahora imagínate por la cuestión empresarial y que seas parte de este único movimiento que maneja lo que son los posbióticos, los nutracéuticos hacia la longevidad humana a más personas en el mundo. Tengas la exclusividad porque créeme, no hay una sola compañía en el mundo que maneje estas patentes. ¿Sí? ¿Y cómo obtienes estos paquetes de inicio? Bueno, si tú me dices, mira Alberto, yo simplemente quiero tomarlos para lo que es mi salud. Perfecto, te recomiendo que te actives como cliente Prime y vas a tener tu tienda en línea, vas a hacer tus pedidos. Sanki no te va a pagar ni un peso, ni un sol, ni un dólar, pero vas a tener un extraordinario precio. Ese paquete tiene, con tres cajas tiene un precio de 2,999 pesos, ¿sí? Pero si tú decides hacerte empresario y manejar la distribución intelectual de este concepto, el paquete pequeño de 7 cajas tiene un precio de 4,999 pesos. O bien el paquete de 21 cajas, obviamente entre más grande, menor costo unitario, 12,989 pesos. ¿Sí? Si decides emprender en Perú, el precio del paquete de tres cajas para cliente, para consumidor solamente, 390 soles, pero tenemos tres paquetes en Perú, uno de 6 cajas y media por 740 soles, o bien uno que tenga 16 cajas por 2,040 soles, o uno que tenga 40 cajas por 4,040 soles. Tú decides cuál es, obviamente hay un beneficio por primera y única ocasión en tu compra, ¿sí? Y ya de ahí, en Colombia, el paquete con tres cajas, 520,000 pesos colombianos para quien quiera ser solo cliente o quien quiera ser socio, 990,000 pesos colombianos, el paquete con 7 cajas y media,
o el paquete con 23 cajas, 2.679.000 pesos colombianos. Es decir, es una inversión extremadamente ridícula y pequeña para un negocio tan grande. Yo te lo puedo decir así. Si tú quisieras montar un negocio en la era industrial, te gastarías a lo mejor cientos de miles de dólares, si no es que hasta el millón o más de dólares, y le estarías echando a funcionar de 6 meses a 2 años. Aquí, desde el momento en que empiezas, comienzas a generar ganancias. Caso del doctor Sergio, él tiene poco más de 2 meses y le está yendo súper bien aplicándolo en su área médica. Y bueno, no solamente eso, sino que aparte de los incentivos está la distribución de millones de dólares en comisiones, las más de 200 millones de dosis en el mercado sin una sola queja. Aparte, la compañía te da autos, ¿sí? 135 autos entregados y viajes a Japón y Francia para que conozcas tanto el Instituto Louis Pasteur de Francia como el laboratorio Sankey Mayor en Japón. Y bueno, pues esto es, estamos echando toda la carne en el asador, es un mercado que apenas está comenzando. ¿Y qué pasaría si dices que no? Pues simplemente seguirías exactamente igual como estás en estos momentos. Yo me atrevería a decir, y con perdón de lo que llegues a pensar, que peor, porque conforme pasa el tiempo, no eres cada vez menos joven, tienes tal vez más deudas, ¿sí? Tienes más riesgo a perder tu empleo porque hay una tendencia que gente de más edad la despiden antes de que llegue a la jubilación. No me lo creas a mí, ve simplemente las estadísticas, ya habrá oportunidad de platicar más de ello, ¿sí? Pero bueno, estás en una tablita, ¿por qué? Porque no tienes un ingreso adicional que pueda servir que pueda servir en algún momento crítico en tu vida, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si dices que sí? Bienvenido a esta oportunidad, déjate enseñar. En Japón se maneja la cultura del senpai kohai. ¿Qué es eso? Compañero de antes y compañero de después. Aquí todos somos compañeros. Nadie es más ni nadie es menos. Todos estamos en proceso de aprendizaje y el senpai es el compañero veterano que toma bajo su aprendizaje al compañero nuevo, que es el kohai, y lo induce hasta que solo se empieza a manejar en lo que es, ya sea una universidad, ya sea un colegio, ya sea una empresa, ya sea una asociación, ya sea una institución, ¿sí? Se integran completamente y es un compañerismo que aparte de la alimentación que tenemos y que nos repercute en la salud, una forma de pensar egoísta no nos está ayudando mucho a los latinos. Aquí es mucho de compañerismo y solidaridad. Vamos a ver rápidamente este video. Bueno, nos saltamos este video y me permito darte la bienvenida a este proyecto. ¿Sí? Lo que requieres es una visión de lo que es tu vida, de lo que puede llegar a ser ya sea en salud o negocio, y de que puedes tomar una decisión desde este momento para transformar. Y bueno, pues ya no tendrías mucho derecho a quejarte, puesto que ya viste lo que te enferma, tanto en la cuestión fisiológica como en la cuestión de cartera. Y bueno, doctor, pues le agradecería que cerrara esta sesión. Le agradecemos mucho su participación. Deseamos y esperamos que no sea la única, porque queremos seguir aprendiendo más de usted, porque desafortunadamente cáncer tiene muchas, muchas vertientes. Adelante, doctor. Muchas gracias, Alberto. Aquí nada más un mensaje parroquial Ujú. con nuestro amigo Pablo Álvarez de 100% Natural Acapulco. Para el próximo mes de octubre vamos a estar en el Congreso Internacional de Cirugía General y vamos a pasar a 100% Natural a hacer una evaluación con él, ahí con sus prospectos que tengan. Ahí, si está interesado el amigo Fernando Salado, que también es oncólogo, al poder realizar el análisis de bioimpedancia y capilaroscopía para los prospectos que Pablo pueda conseguir o que puedan comunicarse con él. Ahí estaremos. Está por definirse la fecha en que estaremos ahí con él apoyándolo en esta evaluación. Y pues, sin más, como les comentaba, hay que identificar nuestro Ikigai, el por qué estamos aquí, el poder establecer nuestra función en este mundo y hacer ejercicio, una buena dieta y usar productos postbióticos como los de Santi. Muchas gracias por todo y pues esperemos estar pronto con ustedes con otro tema de oncología. Gracias.
Gracias, doctor.